Muy buenas a todos, ¿cómo están? En el video pasado vimos las diferencias entre las variables de instancias y las variables de clases. Hoy vamos a estar viendo las diferencias entre los diferentes métodos, los métodos regulares, los métodos de clases y los métodos estáticos. Como vimos en el ejemplo de esta clase producto que estuvimos trabajando en el anterior video, estos métodos, los métodos regulares, reciben automáticamente una referencia a la instancia de la clase como su primer parámetro. Es decir, estarían recibiendo esta palabrita self que hace referencia a esa instancia de la clase, es decir, al objeto que creemos de esta clase, los cuales nos permiten a nosotros poder acceder y modificar las propiedades o los atributos de esa instancia. Como podemos ver acá estamos utilizando su precio, lo cual podemos alterar multiplicándolo. También podemos acceder, como estamos viendo acá, a las variables de esas instancias. Así que básicamente los métodos regulares serían estos métodos que venimos trabajando nosotros. Ahora, los métodos de clases van a ser algo muy similar, ¿sí? Van a recibir automáticamente una referencia a la clase como su primer parámetro. En este caso no va a ser self, va a ser otra palabrita que ya lo vamos a ver, que es CLS, y se utiliza cuando necesitamos trabajar con la clase en sí en lugar de una instancia específica. Para crear un método lo que vamos a tener que hacer es venir aquí debajo de los métodos regulares que nosotros tendríamos aquí y simplemente vamos a utilizar un decorador. Este decorador se llama class method. Vamos a venir aquí debajo de los demás métodos regulares que teníamos y vamos a poner class method. Bien, esto es un decorador. Un decorador es una función especial en Python que nos va a permitir modificar o extender el comportamiento de una función, un método o una clase sin cambiar directamente el código que nosotros tengamos. Vamos a ver con más profundidad esto de los decoradores en otro video, así que por ahora nos quedemos con la idea esa. Bien, cuando aplicamos este decorador class method, el método va a recibir como primer parámetro la clase en sí. Así que vamos a ver cómo es eso. Vamos a crear un método aquí. Recuerden que lo hacemos con la palabrita def. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con productos, así que podríamos trabajar algo relacionado, es decir, un método de clase relacionado a los productos. Y yo voy a crear uno que se va a llamar mostrar. Vamos a poner así, mostrar guión bajo porcentaje. Es decir, nosotros vamos a querer conocer cuando llamemos a esto cuánto es el porcentaje de descuento que hay en los productos. Bien, entonces vamos a abrir los paréntesis y acá viene lo que nosotros decíamos. Lo que va a hacer class method es transformar un método regular que normalmente lo tendríamos con self para referirnos a la instancia de la clase, es decir, al objeto que fue creado a partir de esta clase, pero en vez de esta palabrita nosotros vamos a utilizar la abreviatura, por así decirlo, o de nuevo por convención, una palabrita que nos permite referirnos a la clase, que es CLS. Bien, nosotros al poner CLS estaríamos trabajando con la clase en sí y no con la instancia. Bien, es importante entender esto. Ahora vamos a poner dos puntos aquí y vamos a trabajar justamente con la clase. Bien, así que vamos a poner un print aquí y dentro de este print voy a poner, vamos a hacer lo que sea formateo, es decir, vamos a poder poner variables dentro del texto y vamos a mostrar un mensaje únicamente cuando llamemos a este método de clase que me diga hay descuentos del, y acá yo tendría que poner el descuento que estaría teniendo actualmente mi producto. Como podemos ver, nosotros tenemos un descuento del 10%. Bien, si no entienden este apartado les recomiendo que vayan a ver el video anterior, así pueden comprender mejor lo que estaríamos haciendo acá. En este caso nosotros tenemos 0,1 y si tenemos 0,1 recordemos que esto representaría un descuento del 10%. Entonces supongamos que esa es la información que nosotros quisiéramos mostrar aquí al llamar al método. Vamos a decir hay descuentos de él y depende del valor que tengamos acá que me diga 10%, por ejemplo, en todos los productos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, recordamos que si tenemos el formateo lo que tenemos que hacer es poner llaves y dentro de estas llaves tenemos que poner la variable que nosotros queramos. Entonces, aquí viene la diferencia. Nosotros con self accedíamos a esos atributos, a esas características de la instancia de la clase, ¿bien? Es decir, trabajamos con las variables de esa instancia. Ahora, yo al poner CLS punto, ahora ya trabajaría con las variables de clase, porque estamos trabajando con la clase en sí, ¿bien? Y bueno, ¿qué variables tenemos en la clase? Recuerden, lo vimos en el video pasado también. Esta es una variable de clase,
descuento, así que esa sería nuestra variable, es decir, yo quisiera llamarla aquí descuento. Bien, y ahora después de las llaves vamos a poner un porcentaje y en todos los productos. Bien, de esa manera aquí todavía esto no está completo porque nosotros cuando llamemos al método se va a mostrar este mensaje y me va a decir hay descuentos del 0,1% en todos los productos. Es decir, estaría mostrando este valor que tendríamos acá. Y eso no estaría correcto. Nosotros deberíamos hacer una operación acá para que me muestre, en este caso, lo correcto. Entonces, para que muestre lo correcto, nosotros deberíamos multiplicar este valor, el 0,1, por 100. ¿Sí? Cuando multiplicamos por 100, se va a transformar en el porcentaje correspondiente. Si es 0,1 y lo multiplicamos por 100, va a quedar de 10. Bien, entonces en todos los productos y ya tendríamos ahí nuestro mensaje. Ahora vamos a llamar, no hace falta, ¿sí? Esto aquí nosotros habíamos creado las instancias, simplemente vamos a comentarlas para que no nos confundamos aquí. Y lo que vamos a hacer es simplemente llamarlo desde la clase. Vamos a poner mi clase de producto punto mostrar porcentaje, ¿sí? Simplemente llamamos, recordemos que este método no retorna ningún valor, por lo tanto no debemos poner todo esto dentro de un print. Simplemente al llamarlo ya ejecuta un print, es decir, ya estaría haciendo una función. Así que simplemente abrimos la terminal y vamos a poner aquí py programación orientada a objetos .py. Como podemos ver, estaría saliendo el mensaje, es decir, estaríamos llamando a ese método de la clase. Recuerda que el método de la clase trabaja con las variables de mi clase, bien, y esto que tenemos aquí, que son los métodos regulares, van a trabajar con las variables de las instancias de la clase, bien. Recuerden, self para las instancias de las clases, es decir, los objetos, y cls para la clase, ¿sí? Vamos a trabajar con la clase. Ahora, como podemos ver, está saliendo aquí, hay descuento del 10.0% en todos los productos. No me gustaría que salga así, 10.0, así que ¿cómo hacemos para que solamente salga un número entero? Bueno, eso es tan simple como a toda esta operación que tenemos aquí, envolverla en paréntesis y antes de eso vamos a poner el tipo de dato que nosotros queremos mostrar. En este caso yo quiero que sea entero. Al hacer esto, ahora la operación que se estaría haciendo aquí me estaría devolviendo un resultado entero. Entonces vamos a mostrar de nuevo, vamos a poner py programación orientada a objetos.py y podemos ver que ahora sí me saldría. Hay descuentos del 10% en todos los productos. Esto actúa para todos los porcentajes que nosotros pongamos, y porque por ejemplo si aquí en vez de 0.1 yo le pongo 0.5, recuerden esto representa un 50%, así que si abro de nuevo mi terminal y vamos a ejecutar el mismo comando, podemos ver que tenemos ahí. Hay descuento del 50% en todos los productos. Bien, vamos a dejarlo como estaba, vamos a limpiar aquí y vamos a continuar con esto. Bien, vamos a crear otro método de clase para que se entienda también mejor. Vamos a poner arroba y siempre recuerden que cuando quieran crear un método de clase tienen que poner este decorador que es class method. Recuerden que ese decorador convierte un método regular a un método de clase. Bien, ¿cómo vamos a llamar al siguiente método de clase? Vamos a definirlo como definir porcentaje, ¿sí? Acá nosotros, mediante este método, vamos a cambiar este descuento que tenemos acá. Supongamos que en algún momento nosotros queremos cambiar este descuento, que no sea 10%, sino que sea un 15%, por ejemplo. Entonces, para no acceder a la clase y después a la variable y modificarlo manualmente, simplemente vamos a llamar el método y le vamos a pasar cuánto es el nuevo valor. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que de mi clase vamos a llamar a la variable, en este caso descuento, y esa variable de descuento va a ser igual a la cantidad que nosotros le pasemos. Bien, cantidad no existe porque obviamente nosotros nunca le estamos pasando ese valor, así que luego del parámetro por defecto que tomaría para la clase, vamos a poner, recuerden, todos los valores que nosotros quisiéramos recibir en este método. Así que yo le digo que quiero recibir una cantidad también. Por lo tanto, esa cantidad que yo reciba va a ser esta cantidad que tenemos aquí, y esa cantidad se va a asignar ahora de nuevo a la variable, es decir, va a reemplazar el valor que tendríamos acá. Comienza con 0,1, es decir, un 10%, pero ahora nosotros cuando llamemos a este método y le pasemos otro, vamos a ver qué estaría pasando. Bien, vamos a consultar primero cuánto vale, vamos a dejarlo esto para mostrar cuánto vale el porcentaje, me va a mostrar que vale 10, ¿sí? Hay un 10%, luego vamos a decir producto, punto, y vamos a llamar al método definir, _porcentaje, y recuerden que me está pidiendo una cantidad.
Por ejemplo, ahora vamos a decirle 0.15. Bueno, acá puse mal, vamos a poner así, producto 0.15, recuerden es el 15%, y volvemos a mostrar el porcentaje para ver si se actualizó la variable. Bien, vamos a abrir la terminal, vamos a ejecutar de nuevo y como podemos ver tenemos el primero, ¿sí? Es decir, el primer mensaje que estaríamos mostrando, estaría mostrando el actual porcentaje, es decir, el 0,1 que era el 10%, luego modificamos ese valor de la clase, recuerden que este método trabaja con la clase, le decimos que ahora va a ser un 15% y volvemos a mostrar. Como podemos ver, están los dos mensajes actualizados y ya estaría esto, bien, ya quedaría ahí. Vamos a limpiar aquí y bueno, como vimos, los métodos regulares trabajan con la instancia de la clase y utilizan la referencia self, como ya vimos aquí arriba, bien. Los métodos de clase trabajan con la clase y utilizan la referencia CLS. Ahora vamos a ver los métodos estáticos. Van a funcionar como funciones normales, ¿bien? Pero están definidas dentro de una clase porque tienen relación lógica con ella. Vamos a tener que utilizar el decorador static method. Este es otro decorador, vamos a poner arroba y ponemos static method. De nuevo, esto transforma un método regular, un método normal, a un método estático. ¿Qué método podemos hacer que sea estático y que esté relacionado a un producto? Por ejemplo, podemos hacer un método que haga el cálculo rápidamente de un precio cualquiera de un producto por cualquier porcentaje. Es decir, yo voy a poner un precio y voy a poner un porcentaje y voy a hacer el cálculo. Como una simple calculadora que me calcule el total de un producto que yo quiera conocer en el momento. Vamos a crearlo, vamos a poner la palabrita def y vamos a llamarlo calcular precio con descuento. Ahí lo tendríamos, vamos a poner dos puntos y aquí trabajaríamos dentro, ¿bien? Aquí al poner solamente los paréntesis, recordemos nosotros dijimos que no va a recibir ni la instancia self y ni la clase CLS, pero puede recibir otros valores, ¿sí? En este caso el static method, los métodos estáticos que nosotros tengamos van a tener relación con la lógica de la clase. En este caso nosotros podríamos recibir unos valores acá que sean por ejemplo el precio que yo le pase a este método y un descuento. Bien, como podemos ver siguen teniendo relación con la clase porque estamos trabajando con un producto y en este caso estaríamos pasarle un precio y estaríamos pasándole un descuento también. ¿Y qué es lo que haría este método? Simplemente va a retornar el precio menos, en este caso, el precio por el descuento, es decir, la fórmula normal que nosotros teníamos arriba, por ejemplo aquí, ¿bien? Es lo mismo que tendríamos acá, nosotros estaríamos aplicando un descuento a la instancia de la clase, pero nosotros como estamos creando un método estático, acá lo que estaríamos diciéndole es simplemente vamos a hacer cualquier cálculo, no estaríamos referenciando ni a la instancia ni a la clase, sino que se harían los cálculos con los valores que nosotros le pasemos aquí. Entonces, como está retornando este valor, simplemente ¿qué es lo que deberíamos hacer? Llamarlo aquí debajo, vamos a también comentar esto que tenemos aquí y vamos a poner de la siguiente manera. Vamos a hacer un print, porque recordemos que está retornando un valor, por lo tanto si yo solamente llamo al método estático, no se va a mostrar ningún valor. Así que vamos a mostrar ese valor una vez que se retorna. ¿Y cómo se llama el método? Bueno, primero tenemos que decirle que de mi clase producto vamos a acceder al método este que tenemos aquí, bien, que es calcular precio con descuento. Y ahora esto me está pidiendo un precio y me está pidiendo un descuento. Así que por ejemplo vamos a pasarle $500 y luego vamos a pasarle un descuento del 0.35%. O si quieren verlo mejor hacemos del 50% para que se entienda mejor, ¿sí? Ahora simplemente abrimos la terminal, ejecutamos nuestro archivo y como podemos ver estaría haciendo rápidamente el cálculo de un producto por un descuento cualquiera. Aquí el método estático no es necesario que retorne un valor, lo que nosotros podríamos hacer es también hacer alguna acción, es decir, podríamos en vez de retornar esto, mostrarlo con un print a toda la operación, así ya nos ahorramos la función que tendríamos acá, es decir, ya tendríamos que sacar el print aquí. Ahora si abrimos la terminal y vamos a ejecutar de nuevo nuestro programita, podemos ver que estaría saliendo de la misma manera. Así que en resumen hacemos una última pasadita, vamos a limpiar la terminal y vamos a ver acá. Recuerden, los métodos regulares van a ser los métodos que trabajamos nosotros con la instancia de mi clase, es decir, cuando utilicemos self vamos a estar refiriéndonos nosotros a ese objeto, a esa instancia creada a partir de esta clase. Luego tenemos el decorador class method, que lo que hace es simplemente convertir un método regular en un método de clase.
al convertirlo ya no estaríamos pasándole la instancia self, sino que ahora estaríamos trabajando con la clase, bien, y se utiliza la abreviatura esta de CLS por convención, de la misma manera como habíamos trabajado aquí en el self. Y los métodos estáticos, que en los métodos estáticos recuerden que no trabajan ni con la instancia self ni con la clase CLS, sino que simplemente actúan como funciones normales, es decir, que pueden recibir parámetros, pero no tendrían un parámetro por defecto o un parámetro automático como ser los ya nombrados aquí. Bien, recuerden que se crean dentro de la clase porque tienen relación lógica con ella y bueno, siempre vamos a tener que estar usando el decorador static methods. Así que eso fue todo por hoy, espero que se haya entendido perfectamente. Si tienes alguna pregunta sobre lo que vimos hoy, puedes dejarla debajo en los comentarios. Si te gustan este tipo de tutoriales, no olvides apoyar el canal suscribiéndote y dándole me gusta al video para que YouTube lo recomiende a más personas que lo necesiten. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Adiós.